Moví el carro en reversa rápidamente, cuando algo cayó fuertemente en el cofre. Era un cuerpo. Hola a todos, espero se encuentren bien. Los saluda su amigo el monstruo. Antes que nada me gustaría agradecerles por visitar nuestro canal. Este es el primer episodio de una pequeña saga de relatos donde los protagonistas serán taxistas. Espero sea de su interés y sobre todo que cubra sus expectativas. Asimismo, les agradecería mucho se suscribieran a nuestro canal y pudieran compartir nuestro contenido si gustan. Eso nos ayudaría muchísimo y estaríamos eternamente agradecidos. Sin más, comencemos con la historia. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de este cuento. Esta historia se titula La Indigente. Es el año 1999, año que, para ser sincero, me gustaría borrar de la faz de mi historia personal, por razones que más adelante entenderán. A punto de llegar al nuevo milenio, sucedieron muchas cosas que cambiaron el rumbo de mi vida y me mostraron un lado del mundo que hubiese preferido nunca haber visto. Mi nombre es Tomás y me desempeño como taxista en un sitio fijo en el turno nocturno. Sin duda es el mejor momento para manejar. Es muy raro encontrar tráfico en algún lugar. Además, uno puede cobrar más caro y los clientes que son asiduos te dan incluso propina. Me pasaron infinidad de cosas típicas: hombres borrachos vomitando en mi unidad, una mujer que me pidió que la llevara al panteón, al cual entró y nunca salió a pagarme, aunque más que darme miedo, me dio mucho coraje. No era un fantasma ni mucho menos, era una graciosa aprovechada que le gustaban los viajes gratis. De eso me vine enterando cuando lo platiqué con mis compañeros. Anécdotas de este tipo tengo infinidad. Sin embargo, hubiera preferido que solamente hubiera sido una parecida. Era una noche anormal, a finales de septiembre. El frío era inclemente, pelaba hasta los huesos. Había sido un turno movido. Todos los que hacíamos guardia íbamos y regresábamos. No pasábamos ni 15 minutos sin estar en viaje. Iba regresando al sitio alrededor de la 1 a.m. Pude notar que había 3 hombres de unos 30 y pico años sentados. No tenían ni una particularidad. Cabello corto, bien peinados, pantalones de mezclilla, chamarras abrigadoras. Se veían decentes. Al verme llegar rápidamente, uno de ellos se me acercó y me dijo su destino. Prefiero omitir lugares, pero querían ir a una colonia retirada. Les dije el precio. Casi lo dupliqué para que me dijeran que no, pero aceptaron y rápidamente entraron a mi unidad. Tomé rumbo. Habían pasado alrededor de 10 minutos cuando uno de ellos me pidió que detuviera el paso. Hice caso. Me orillé debajo de una lámpara, cuando volteé a verlo y tenía un arma sobre las piernas. Se me heló la sangre. Incluso mi visión se hizo borrosa. Llévense el carro, el dinero, llévense todo, pero por favor no me haga nada. Fue lo único que atiné a decir, alzando las manos. El hombre me miró con una sonrisa burlona. No lo vamos a asaltar ni nada de eso. Queremos ofrecerle un trato. Los miraba incrédulo. No puedes confiar en gente de este tipo, pero, dadas mis opciones, creo que no podía negarme, así que asentí. Tenemos que cobrarles a varios sujetos y queremos que sea nuestro chofer por varios días. Mejor dicho, hasta que lo dejemos de necesitar, dijo mirándome severamente. En su mirada podía notar que a este hombre no podías darle una negativa. Pero antes espero que entienda 2 cosas, señor. La primera es que usted será cómplice de cualquier cosa que nosotros hagamos. Y la segunda es que no tiene opción. Sabemos dónde trabaja. Abrió la guantera y sacó varios papeles del carro y se los aventó a sus compañeros. Así que no le queda otra opción. Pero tranquilo, le pagaremos bien, ¿verdad, chicos? Terminó de hablar y se echaron a reír los 3 sujetos. Supongo que tenía razón. No tenía opción. Así que solo le pregunté el destino. Me indicaron dónde debíamos ir y tomé rumbo hacia allá. Era muy cerca de donde estábamos. Era una calle solitaria. Las lámparas de alumbrado público apenas tintineaban. A unos cuantos metros pude vislumbrar a una persona sentada en unas escaleras. Me pidieron parar
frente al sujeto. Y así como me detuve, los dos sujetos que venían en el asiento trasero se bajaron. Sin decir ni una sola palabra, lo golpearon en la cabeza varias veces. Aquel sujeto ni siquiera se defendió. Lo aventaron en el asiento y se subieron. Con toda la calma del mundo, el hombre que iba delante me pidió avanzar e ir a un lugar muy conocido por acá. Es un lugar lleno de árboles. Prácticamente es un pequeño bosque. Es un camino desolado en medio de la nada que te lleva, si mal no recuerdo, a una preparatoria o una universidad. Son alrededor de unos 4 kilómetros más o menos, de puro bosque tupido por ambos lados. No hay ni una sola lámpara, y apuesto que la policía no se atreve a meterse ahí. Al llegar lo bajaron. El sujeto jamás reaccionó. Me pidieron esperar, que no se me ocurriera mirar, y mucho menos irme. Y obvio, hice lo que me pidieron. Las manos me temblaban. Incluso sentí cómo mi esfínter estaba por ceder, cuando escuché un fuerte estruendo. Había sido un disparo. A los pocos minutos se subieron con toda la calma del mundo. Yo temblaba de miedo. Me pidieron llevarlos al sitio de nuevo. Con mucho trabajo metí la velocidad, mi mente inundada de escenarios donde mi destino no era diferente al de aquel sujeto. A unas cuantas calles antes de llegar a nuestro destino, me pidieron detenerme. Miré al cielo. Todo el cuerpo me temblaba. La sangre se me subió a la cabeza. Nuevamente la visión se hizo borrosa. Sentía cómo mis extremidades temblaban de miedo. Esperaba lo peor. Tranquilo, no queremos que se nos muera de un infarto, señor. El sujeto de enfrente habló. Su voz helaba mi sangre. No le va a pasar nada siempre y cuando no haga estupideces. Tenga. Aventó un pequeño fajo de billetes sobre mis piernas. Usted no diga nada. Mañana nos vemos a la misma hora. Procure no llegar tarde, por favor. Aquella mirada asesina erizó cada cabello de mi cuerpo. Me lanzó una última sonrisa y se bajaron. Caminaron perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Me perfilé a mi casa. No miré atrás. Llegando a mi domicilio, conté el dinero. Eran cerca de 10,000 pesos. Una extraña ola de sentimientos encontrados ondeaban en mi cuerpo. Era mucho dinero por ser chofer un ratito. No sabía si reír o llorar. ¿Acaso esta era la oportunidad que siempre había deseado? ¿Este es el milagro que siempre pedí? Muchas preguntas nacían en mi mente, y poco a poco el miedo dio paso a una increíble cantidad de posibilidades. Comencé a reír nerviosamente. Siempre había sido un trabajador incansable, pero al concientizar la cantidad de dinero, el tiempo que me tomó, lo que me pedían, todo, la ambición se apoderó de mí. Intentaba convencerme a mí mismo que los milagros no llegan igual para todos, y necesitábamos el dinero. Las deudas nos estaban consumiendo a mi esposa y a mí. Así que decidí hacer a un lado mis principios, y en mi interior sellé ese pacto. Tomaría aquella oportunidad y le sacaría todo el provecho que pudiera. Entré en mi habitación. Aún temblaba, pero tenía una estúpida sonrisa en el rostro. La ironía de la situación podía sentirse en el ambiente. Mi mujer me dio la bienvenida, sin abrir siquiera bien los ojos. Aquella noche dormí temeroso, pero con esperanzas. Al día siguiente esos sujetos llegaron puntuales. Aún temblaba un poco, pero me convencía de que no tenía otra opción, intentando llenar mi mente de imágenes de cosas que podría comprar con el dinero y de imágenes del dinero mismo. La ambición de un hombre es grande. El crimen es como un amigo que te sonríe de frente, pero que te apuñala una vez le das la espalda, y de eso debía estar consciente en todo momento. Me dirigí a nuestro destino sin decir una sola palabra, y se repitió. Un sujeto vagando por las calles, lo golpeaban, lo subían y me pedían llevarlos al camino desolado. Una vez ahí lo bajaban y lo ultimaban. Había sido igual que el día anterior. Me pidieron regresar y a unas cuantas calles del sitio, como si aquella rutina fuera una vieja amiga, hicieron lo mismo. Me aventaron el fajo de billetes y se bajaban de la unidad. Después de aquel viaje, me fui directo a casa y de nuevo 10,000 pesos en billetes de 500. Esto era una locura, era una broma de mal gusto. Me rompía el puto lomo trabajando más de 8 horas al día
sentado en ese carro de mierda, aguantando de todo, humillaciones, asaltos, borrachos, y con 2 viajes donde debía ser de la vista gorda solamente, había conseguido 20,000 pesos en 2 miserables días. Esta situación me hacía hervir la sangre de furia. Este maldito mundo parece no apreciar a la gente honrada, a los que trabajamos de sol a sol. Era un chiste, y yo estaba a punto de reírme por fin de esta maldita broma. Los días pasaron y la nueva rutina daba frutos. Casi diario manejaba para ellos, para no levantar sospechas. En ocasiones laboraba normal después de aquel trabajo. Había juntado más de 100,000 pesos en poco tiempo. Sin embargo, ya no sabía cómo esconder el dinero de mi mujer. Ella siempre me cuestionaba la procedencia de este y solo atinaba a decir que habían sido días buenos, o bien que había ganado alguna apuesta o había ganado en algún juego de cartas, aunque en su mirada podía notar que no me creía en lo absoluto. Su semblante cambiaba cada vez que yo llegaba con tanto dinero, ya que eventualmente fue imposible esconderlo. Nunca fui asiduo a los bancos, así que no tenía dónde ocultar tantos billetes. Ya éramos personas maduras. Yo tenía 40 años y ella 41. Me decía que pensaba que estaban malos pasos y que el dinero mal habido no dura. Pero no podía detenerme, ni mucho menos podía contarle la verdad. O me enfrentaba a mi esposa, o me enfrentaba a aquellos sujetos. Así que intentaba convencerla de que era dinero honrado, y a regañadientes lo aceptaba. No podía entender cómo no agradecía este milagro. No éramos pobres, pero siempre habíamos vivido limitados a pesar de que nunca tuvimos hijos. Esta era nuestra oportunidad de renovar muebles, de remodelar la casa, pero ella incluso me miraba con miedo, y hasta podía sentir lástima cuando llegaba con el dinero de frente. Y esto, naturalmente, no hacía más que enfurecerme, pero, como dije, no iba a detenerme. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde que me embarqué en esta cruzada. En mi haber, había sido cómplice de más de 30 delitos, donde se imaginarán los resultados para las víctimas. Aunque siempre intentaba convencerme de que eran gente mala, o eran drogadictos, o eran distribuidores, o eran asaltantes, siempre pensaba ese tipo de cosas para justificar que ellos fueran las víctimas. Pronto me desensibilicé. Cuando llegábamos al camino boscoso, me bajaba con mis compañeros, por decirlo de alguna manera, y observaba sus atroces actos mientras me fumaba un cigarro. Aquella sensación de haber hecho un buen trabajo incluso me llenaba de orgullo. No podía evitar pensar que era mejor que todos aquellos a los que privaban de la vida. Incluso aquel hombre que siempre me aventaba los billetes me dijo que tenía talento para esto, que muchos prefieren huir con sus familias o incluso quitarse la vida en lugar de seguir con estas atrocidades. Pero yo era diferente. Por fin tenía lo que merecía, y me gustaba pensar cada vez que contaba ese dinero que era lo justo para mí. Sin embargo, estaba a punto de experimentar aquello que hizo que me tragara mis palabras. Así llegamos al día de hoy, lunes. Es la noche más fría que recuerdo. Después de todo, es invierno. Incluso llovió un poco. Me encontraba esperando a mis compañeros. Ya tenía cierta familiaridad con ellos, a pesar de no saber ni sus nombres. Siempre usaban apodos o algún número, y no me importaba mientras me pagaran. Supongo que mi descaro había pasado la barrera de la decencia. A los minutos, ya estábamos todos, reunidos y listos para el trabajo de aquella noche. Manejando por las oscuras calles, en esta ocasión nos dirigíamos a una zona industrial. Esta tenía fama de ser nido de ratas y de gente sin hogar. Cerca de unas vías de tren había una pequeña carpa. Me indicaron que ese era el lugar. Se bajaron como siempre y con lujo de violencia sacaron a rastras a una joven mujer. Se miraba como un indigente. Al pasar delante de los faros de mi unidad, pude notar que tenía el cabello muy largo y grasoso, su ropa desgastada y sucia, y solo pude ver la mitad de su maltrecho y mugroso rostro. No pasaba de los 20 años. Era la primera vez que subían a una mujer. Todos aquellos sujetos que habían subido antes parecían ser gente mala, y no es por ser prejuicioso,
pero como dije anteriormente, parecían criminales, o al menos eso era lo que yo me hacía pensar. Pero esta joven no encajaba en el perfil, y por más que me incomodara, no iba a preguntar. Al aventarla al carro, un fuerte aroma inundó la cabina inmediatamente. Su olor era muy fuerte. Era como si hubieran aventado un animal muerto que llevaba varios días descomponiéndose. Incluso el jefe tosió, maldiciendo a aquella joven mujer. Ella no dijo ni una sola palabra durante el trayecto. Siempre rogaban por su vida y por otra oportunidad, pero ella no hizo ni un solo ruido. La miraba por el retrovisor y tenía la mirada más ausente que he visto en toda mi vida. Su rostro no reflejaba emoción alguna. Era algo escalofriante. El fuerte hedor era insoportable. A pesar de llevar los vidrios abajo, ni el fresco de la noche lograba disimular aquel horrendo aroma. Estuvimos a punto de volver el estómago en varias ocasiones. Llegamos por fin al punto de siempre, aquella fosa de cuerpos, aquel escondrijo tan desolado que ya era tan familiar para mí. La chica bajó del auto sin ningún reclamo y sin poner resistencia alguna. Los dos tipos de atrás la bajaron con asco en el rostro, y el jefe solo los instó a que lo hicieran rápido, y en esta ocasión, él no bajó. Pude ver cómo se adentraban entre los árboles, empujando a aquella chica. Saqué mi paquete de cigarros y le ofrecí uno al jefe. Se negó. Bajé del auto y prendí uno. No se escuchaba nada. Era una noche en extremo silenciosa. Solo pensaba en cómo quitaría el putrefacto olor de mi auto. De la nada, apareció un grito ensordecedor que inundó el ambiente. Era el grito de un hombre. Si tuviera que darle un adjetivo, era un grito de terror, seguida de una ráfaga de disparos. Al mismo tiempo, un gélido aire comenzó a correr, como si hubiera estado esperando aquella lastimera señal. Aquellos ruidos me sacaron de mi estupor tirando mi cigarro. Pronto el jefe bajó del auto con su arma en la mano. Miré en dirección hacia los árboles en donde momentos antes se habían adentrado aquellos sujetos, y donde hubo calma unos segundos antes. No había más que un frenético baile de ramas y hojas cayendo. De entre la oscuridad salió una luz, moviéndose de un lado a otro. Era uno de los tipos corriendo, gritando desesperadamente. El jefe y yo solo mirábamos sin movernos. Pronto, la luz dejó de verse. Ahora, solo observábamos hacia la oscuridad. El viento soplaba fuertemente. Los árboles parecían susurrar palabras inentendibles. Un fuerte golpe hizo que cayera al suelo. Algo había golpeado mi carro. Y de nuevo, más detonaciones. El jefe estaba disparando algo que yo no podía ver. Y de pronto, un sonido gorgoteante se hizo presente. Me arrastré por el suelo. No podía levantarme del terror. Intenté subir a mi auto. No se veía nada más de lo que los faros del vehículo podían iluminar apenas. Aquel sonido viscoso era mi único acompañante en mi intento desesperado de refugiarme de no sé qué cosa. Como pude, entré al taxi. Me disponía a emprender la huida. La situación no era normal. No tenía certeza de lo que había sucedido, pero no me quedaría a averiguarlo. Moví el carro en reversa rápidamente, cuando algo cayó fuertemente en el cofre. Era un cuerpo. Era lo que había golpeado mi auto cuando caía al suelo momentos antes. Nuevamente metí la velocidad en reversa violentamente. Quería quitarlo de enfrente. Cuando la vi, al caer el cuerpo, de la impresión, el carro se me apagó. Estaba aquella chica frente al auto. Las luces le daban de lleno. Estaba agazapada como un animal, a 4 patas, olisqueando aquel cadáver. Pude vislumbrar en sus manos, en su rostro, en su ropa. Toda estaba cubierta de sangre. Alzó la cara. Las luces se reflejaban en sus ojos y no eran humanos. Brillaban como los de una bestia, pero sin duda, lo más aterrador e inhumano eran sus dientes puntiagudos. El terror me paralizó. Esa cosa me miraba fijamente y comenzó a moverse, saliendo de la luz en mi dirección.
se colocó junto a mi puerta y con horror escuché cómo la abría. Mi cuerpo no reaccionaba, solo se sacudía y pude olerla. Sentí cómo me tocaba las piernas. De un ágil salto se montó en mí, tocando la bocina del auto con su cuerpo. Su putrefacto aroma ahora entraba por mis fosas nasales, abriéndose paso hasta mis pulmones. Mi estómago, por reflejo, sacó todo su contenido. No podía detenerme. Sentía como el vómito salía de mi boca mezclándose con las lágrimas y demás fluidos que salían de mi nariz. Comencé a toser violentamente. Me estaba ahogando. Una especie de gruñido, apenas audible por el claxon del auto. Un sonido salvaje gutural salía de sus fauces. Noté que me estaba olfateando y me lamía la cara. Alejó su rostro de mí y pude ver sus dientes negros. Sus manos parecían garras con las cuales comenzó a tocarme el rostro. Me acariciaba el cabello sin dejarse olfatear. El terror dio paso al pánico. Mi cuerpo no dejaba de temblar y de mí pronto salieron todos los fluidos que éste puede generar. El final con el que todo ser humano sueña: morir tranquilo, rodeado de los seres queridos, sin dejar ningún asunto pendiente, irte sin dolor ni arrepentimiento, dando gracias a Dios por todo. Aquel final se desvaneció en mis pensamientos, arrancado de tajo, así como mis entrañas. De repente sentí como si de un animal salvaje se tratara, como rasgó mi vientre con sus afiladas garras, mordiéndome el cuello, despojándome de un pedazo de carne. El dolor que sentí por aquel fugaz momento era tan intenso que incluso no podría decir de dónde provenía. La vida comenzó a abandonar mi cuerpo mientras escuchaba cómo aquel ser se alimentaba de mí. Supongo que este es mi castigo. Vendí mi integridad por unos cuantos billetes. El dinero, junto con mi ambición, me despojó de mi humanidad. Esto es lo que tarde o temprano me tenía que suceder. La muerte no es amiga de quien no valora ni respeta la vida de los demás. Y en este momento solo pude pensar en mi esposa, en mi compañera preocupada, siempre porque yo fuera un hombre de bien. Ahora se quedará sola. Lo único que quería era tener una buena Navidad, un buen año nuevo, sin preocupaciones económicas, comprándonos todo a manos llenas, sin limitarnos como lo habíamos hecho hasta ahora. Solamente quería darle lo que se merecía. Pero ahora estoy aquí tirado, rodeado de la nada, mientras concientizo que hay cosas en este mundo al que ser humano no podrá entender, ni mucho menos controlar. Este tipo de seres camina entre nosotros y no se rige por las leyes de los hombres. Gracias por ver nuestro video. Espero les haya gustado. Asimismo, me gustaría saber qué es lo que les pareció esta historia. Por favor, háganoslo saber en la caja de comentarios. Sin más, se despide de ustedes su amigo el monstruo. Les deseo un buen día, tarde o noche. Hasta luego.